para que su presencia pueda descender. Ese es el primer poder de la adoración. Y en esta mañana vamos a ver lo siguiente. Y vamos a Lucas capítulo 7, del versículo 36 en adelante. Lucas capítulo 7. Vamos a ver el segundo poder de la adoración. Amén. Deme 10 minutos y nos vamos. Lucas capítulo 7. Vamos a ver lo que la adoración puede hacer en la vida de la persona que está adorando. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 39. Cuando lo tenga, bendiga con un amén. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, ¿qué era qué? ¿Qué era esta mujer? Pecadora. Dice: al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Versículo 44 al 50. Bríncate al 44 al 50. Dice: y vuelto la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, volteó a verla y le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Lo siguiente que la adoración puede hacer es que la adoración tiene el poder para limpiarte de todo pecado. Cuando no sabes qué hacer porque has desobedecido a Dios, porque te has apartado, porque has hecho cosas que son desagradables delante de la presencia de Dios, porque has hecho cosas que van en contraria totalidad de lo que está escrito, y te sientes que no eres digno, Dios te dice: si me adoras, te limpio. Esta mujer llegó con un espíritu de adoración, entregando su corazón, derramando sus lágrimas, besando los pies de Cristo, no importando quién la viera, no importando el ridículo que hacía. Jesús volteó y la vio y le dijo: tus pecados te son perdonados. Ese es el poder de la adoración. Cada vez que levantas tu espíritu para adorar a este Dios, Dios te empieza a limpiar y a purificar, y te llena de nuevas fuerzas para que sigas caminando y viviendo una vida conforme lo que Él quiere que tú vivas, una vida santa, una vida en santidad. Dios te limpia y te purifica. Todo eso sucede por medio del poder de la adoración. Recibes una purificación que tal vez tu oración no puede hacer, que tal vez tu actitud no pueda adquirir, pero cuando empiezas a adorarlo, Dios te limpia, Dios te recibe y te limpia. Esta mujer experimentó recibir perdón de pecados por una acción de adoración. Siempre que te sientas fuera de la presencia de Dios, empieza a adorar. Empieza a adorar, empieza a adorarlo, empieza a darle gracias, empieza a glorificarlo, empieza a exaltar su nombre.
para cuando menos pienses, su presencia va a ser derramada sobre ti. Y cuando su presencia llega, el lugar es santo. Por eso le dijo a Moisés: Moisés, quita las sandalas de tus pies, porque el lugar donde está santo es. Porque donde sea que llega la presencia de Dios, hay limpieza total. Porque llegó Él. Cuando Él llega a tu vida, Él te limpia. Entonces el segundo poder de la adoración es que tiene el poder, ¿para qué? Para limpiarte, para purificarte. Entonces el vivir una vida en adoración a Dios es vivir una vida limpia, es vivir una vida pura, es vivir una vida santa y agradable delante de la presencia de Dios. Por eso es importante adorar, porque tú no sabes cuándo ofendiste a Dios. Tú no sabes si una acción tuya ofendió a Dios. No lo sabes, lo hiciste inconscientemente, pero también inconscientemente. Mientras adoras a Dios, recibes limpieza. ¿Qué sucedió con Isaías? Les dije, cuando estaba delante del trono de Dios, un serafín tomó un carbón encendido del trono de Dios, del altar, y vino y lo puso en sus labios y le dijo: tu pecado ha sido quitado. Eso es lo que la atmósfera de adoración hace. Te limpia, te purifica. Y eso lo tiene o lo hace el poder de ¿qué? De la adoración. Porque la adoración tiene el poder de ¿qué? Atraer la presencia de Dios. Y cuando esa presencia llega, te limpia y te purifica. Lo tercero que la adoración puede hacer es que la adoración es una arma letal en contra de los enemigos. La adoración es poderosa. Es tan poderosa que la puedes usar en contra de tus enemigos. Vamos a Segunda de Crónicas capítulo 20. Ya hay veces que es necesario verlo en la palabra de Dios para que tu fe aumente. Cuando llegan momentos que no sabes qué hacer, Dios te dice: adora y yo me encargo. Porque esto fue lo que le pasó a Josafat, el rey de Judá. No sabía qué hacer y Dios dijo: tú tranquilo, que yo peleo por ti. Pero ¿qué empezó a hacer Josafat? Empezó a adorarlo, empezó a cantar y mandó que todo el pueblo lo alabase. Y Dios intervino en su problema. Vamos a leer del 1 al 4. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí estaban en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron todos los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Todo mundo empezó a buscar a Dios, porque sabía que venía un ejército grande, que se habían unido 3 reyes para venir a pelear contra Josafat, contra el pueblo de Judá, contra el pueblo de Dios. Y todo mundo empezó a buscar a Dios. ¿Qué hacemos? Sabemos que nos van a derrotar. ¿Qué hacemos? Sabemos que nos vamos a morir. ¿Qué hacemos? Buscaron a Dios para buscar dirección. ¿Qué hacemos? Y el Espíritu de Dios vino sobre un hombre en el versículo 17. Y este hombre empezó a profetizarles en el versículo 17. Y dice: no habrá para qué pelees vosotros en este caso, paraos y estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temas ni desmayes, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Eso es lo que la presencia de Dios hace. Y lo que atrae la presencia de Dios es la adoración. Y vamos al versículo 20 al 22.
Aquí es cuando Dios se aparece. 20 al 22. Y dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creer en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creer a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y comenzaron a entonar cantos de ¿qué? De alabanza. Jehová puso, aquí empezó Dios a moverse, porque Dios descendió. Dice: Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. La adoración es una arma letal para tus enemigos. Cuando empiezas a adorar a Dios en medio de un problema que no sabes qué hacer, confundes al enemigo, porque lo que el enemigo quiere es que llores. Pero cuando todavía puedes sonreír y adorar a Dios, confundes al enemigo, y Dios desata su juicio en contra de los que te quieren matar, en contra de los que te quieren hundir. Eso es el poder de la adoración. Cuando no sepas qué hacer, simplemente adora. Simplemente adora. Dios se levanta. No puedes adorar a este Dios en espíritu y en verdad, y Él no pelear por ti. Él va a pelear por ti. Él te va a defender. No puedes empezar a adorar a este Dios y Dios dejarte en vergüenza. No puedes adorarlo y Dios dejarte morir. Por eso Dios no podía matar a David, porque aunque David había pecado, 22,000 personas murieron, pero David no. Porque Dios no puede matar a ningún adorador. Es más, Dios defiende a sus adoradores. Dios los defiende. Dios los defiende. Pescaron a un hombre en la sierra predicando en México. Y allá en México hay pueblos que son sumamente religiosos y te matan si hablas de Cristo. Te prenden fuego, matan a tu familia, hacen lo que quieran contigo, y la ley no se interpone. Y pescaron a un hombre y lo iban a matar. Y él dijo: antes de que me maten, quiero hacer algo, permítame. Y los hombres le dijeron: haz lo que quieras, ahorita te matamos. Y el hombre se puso de rodillas y empezó a alabar a Dios, y empezó a alabar a Dios, y empezó a alabar a Dios, y empezó a alabar a Dios. Cuando de pronto volvió en sí mismo y abrió los ojos, y ya no había nadie. Ese es el poder de la adoración. Eso es lo que la adoración puede hacer. Es una arma letal en contra de ¿quién? De tus enemigos. Cuando se levante un problema, no sabes qué hacer, adora a Dios. De ahora en adelante no llores. Dios les dijo: no teman ni desmayen, sino confíen y verán la salvación de Jehová. Les decía el viernes, cuando lloras por un problema que el diablo ha levantado, le estás mostrando tu debilidad, y el diablo va a seguir atacándote en esa área. Cuando lloras, cuando sabes que es un ataque del diablo y empiezas a llorar, él va a seguir atacándote en esa área, va a seguir atacándote en esa área, porque sabe que ahí te lastima. Pero cuando te ataca el diablo y tú sabes que es un ataque de Satanás y todavía puedes sonreír, lo confundes y adoras y glorificas y sigues caminando como que todo está bien. Confundes al diablo y el diablo se retira, porque dice:
levanté el problema, hice esto, le sucedió esto, porque yo lo provoqué. Mas sin embargo, como quiera, sonríe y glorifica a Dios. ¿Qué estoy haciendo? Estoy perdiendo mi tiempo. Estoy perdiendo mi tiempo con él. Déjame voy con el que sí puede llorar cada vez que lo ataco. Déjame voy a buscar a aquel hombre, a aquella mujer que con tantito empieza a llorar y a quebrantarse, y piensan que están quebrantándose delante de la presencia de Dios. No es Dios quien te está quebrantando, es el diablo, es Satanás. Y lloras, y lloras, y lloras, y lloras, y lloras, y lloras, y lloras. No te cansas, y el diablo menos se va a cansar de atacarte. Dios me dijo: siempre que el diablo te ataque, sonríe y muéstrale a todo mundo que tú estás feliz. Y eso le pone un fin al ataque del diablo. Pero si lloras, el diablo va a seguir. Por eso hay gente que se la pasa llorando toda su vida, porque no ha confundido al diablo. Y el diablo te sigue atacando. Los ataques van a venir, pero lo importante es qué haces tú. ¿Cómo vas a reaccionar tú? ¿Vas a llorar o vas a adorar? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando se levante el diablo? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Ah? ¿Va a guerrear, mi hermano? Le acabo de decir que la adoración suelta todo el ejército del cielo, pero él va a pelear, porque quiere que él va a pelear. Tú puedes pelear, o Dios puede pelear. Y cada vez que tú peleas, Dios se retracta. Pero cuando tú no te defiendes y tú dejas que Dios pelee, Dios sabe pelear. Nos dijeron en la escuela: un león no lo tienes que defender. A un león solamente lo tienes que dejar libre y él va a saber defenderse. Nadie tiene que defender a Dios. Dios sabe defenderse a sí mismo. Tú no te tienes que defender por ti mismo. Jesús nos dijo: no te defiendas, deja que Dios pelee por ti. Y camina bajo esa realidad, y vas a ver todos tus enemigos derrotados, porque Dios no pierde ni una sola pelea. Así que deja que Él pelee por ti, deja que Él te defienda, y solamente adóralo, y deja que el juicio de Dios sea desatado en contra de tus enemigos, y verás la victoria de Dios sin tú mover ningún dedo. Solamente levanta tu corazón, levanta tu espíritu para adorarlo y para glorificarlo, y vas a ver victoria en todas las áreas de tu vida. Aunque tú dijiste: ¿qué va a suceder de mí? ¿Cómo voy a salir de aquí? Ahora, ¿qué vas a hacer? Dios te dice: a ti no te debe de importar cómo le voy a hacer. Solamente sígueme adorando, sígueme glorificando. Y lo cuarto, y con esto cierro, amén. Lo cuarto que la adoración hace, número uno, ¿qué es? Atrae la presencia de Dios. Es un transportador de la presencia de Dios. Y lo segundo que hace es que la adoración tiene el poder para limpiarte, para purificarte. Lo tercero que hace es que la adoración tiene el poder para derrotar a tus enemigos. Y la cuarta, y con esto cerramos, es que la adoración tiene el poder para podrir los yugos que te tienen encadenado. Hay mucho cristiano encadenado. Son libres, pero encadenados. Puedes estar viviendo en un país de libertad como los Estados Unidos y todavía estar atado por todos lados. Aunque la tierra es libre, tú no eres libre, porque todavía hay cosas que te están atando. Se llaman yugos que el diablo te pone. ¿Sabe qué es un yugo? ¿Sí sabe qué es un yugo? En aquellos días, o todavía en lugares donde no hay camiones para arar, para abrir la tierra, lo que hacen es que agarran dos bueyes y los atan con un yugo. ¿Con un qué? Un yugo. Entonces ese yugo
hace que permanezcas unido a ese otro buey. Y empiezan a moverse, a trabajar juntos, empiezan a caminar juntos. Entonces, cuando tú tienes un yugo de parte del diablo, vas caminando con el diablo de la mano. Y por eso Jesús dijo: toma mi yugo. En otras palabras, camina conmigo. Camina conmigo. Ponte mi yugo, quiero llevarte de la mano. Pero hay muchos de nosotros que no nos hemos quitado el yugo de la esclavitud y todavía estamos atados con el diablo. Y el diablo te jala para otro lado y tú vas y lo haces. Y el diablo te empuja y tú vas y lo haces. Y cada vez que viene, caes en su trampa, caes en lo que él quiere que hagas. Es porque todavía estás ligado a su yugo, todavía estás conectado con él. Y Jesús dice: quítate ese yugo, ponte mi yugo, porque mi carga es ligera. El problema es que cuando te pones el yugo de Cristo, te puedes morir si no sigues caminando con él. Porque cuando un buey está más fuerte que el otro buey, lo mata. Cuando van trabajando y un buey es más fuerte que el otro, si el otro no tiene la misma fuerza, termina muerto al fin del día. Lo mató el buey que tenía la fuerza y la capacidad para seguir trabajando. Por eso, cuando te pones el yugo de Cristo, asegúrate de mantenerte con él, porque si no te va a terminar matando. ¿Quién? No el diablo, Cristo mismo. Porque él sigue, Cristo sigue. Cristo sigue. La adoración tiene el poder para destruir el yugo de Satanás. Eso es lo que la adoración hace. Te desprende, te liberta, te hace libre. La adoración. ¿La qué? La adoración. Hechos capítulo 16, versículo 23. Hechos capítulo 16, versículo 23. Ya me lo termino. Amén. Hechos 16, 23. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Mira, vete al 11, solamente para ver algo. Vamos a ver dónde sucedió esto. Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neópolis, y de allí ¿a dónde? A Filipos. Todo lo que sucedió ahorita es en Filipos. Ok, dale al 23. Todo lo que sucedió en una ciudad llamada Filipos. Dice: después de haberlos azotado mucho. ¿Dónde? En Filipos. Dice: los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, nada sucedió, nada pasó. Entonces tuvieron que transicionar a cantar himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Y qué pasó? Y las cadenas de todos se soltaron, los yugos se pudrieron cuando empezaron a adorar a Dios. Y cuando empezaron a adorar a Dios, Dios descendió y su presencia provocó un gran terremoto, que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Y eso es lo que el profeta Isaías describe en Isaías capítulo 6. Dice que se empezó a sacudir, pero los cimientos del templo de Dios. Ahí lo puedes dejar, Cuando Dios desciende, empieza a sacudir. Y ese sacudimiento es lo que trae liberación a todo lo que el diablo ha puesto sobre ti. Cuando la oración no funciona, es porque tienes que transicionar, dejar de orar y empezar a adorar. Cuando tu oración no funciona, lo que va a funcionar va a ser tu adoración.
Cuando estás orando y nada sucede, cuando sigues orando por algo y nada está sucediendo, es porque es tiempo de transicionar a una arma más poderosa que la oración. ¿Se llama qué? Adoración. Se llama adoración. Y Dios desciende, y Dios te liberta, y Dios abre puertas, y Dios rompe los yugos y te da total libertad. Ese es el poder de la adoración. Empezaron a hacer ¿qué? Cantar himnos a Dios. Cantar himnos a Dios. Vamos a Efesios capítulo 5 versículo 18. Con esto termino. Efesios 5, 18. Cantar himnos. Cuando no sabes qué hacer, adora a Dios. ¿Sabían ustedes que Jesús, antes de irse al monte de los olivos, cantó un himno? La Biblia registra que Jesús cantó un himno, y después que cantó el himno se levantó y se fue, porque no sabía qué hacer. Y Él sabe que en medio de la adoración, cuando no sabes qué hacer, Dios se aparece y Dios te da la salida, te da la victoria. Jesús no sabía qué hacer, empezó a cantar un himno y se levantó y se fue. Eso está registrado en los evangelios. Efesios capítulo 5 versículo 18 al 20. Mi hermano el jueves me dijo: me ando embriagado. Le dije: gloria a Dios, nomás que no le vayan a dar un DWI ahorita que se salga. Ando embriagado. Dios no tiene ningún problema con que te embriagues. Dios no está en contra de que te emborraches. No. Escúchame bien, Dios no está en contra de que te emborraches. Él está en contra de lo que usaste para emborracharte. En eso Él está en contra. Dios no está en contra de que te pongas bien loco. Él está en contra de por medio de qué te emborrachaste y por medio de qué te pusiste loco. Y aquí el apóstol Pablo nos dice: embriáguense, emborráchense, pónganse bien locos. Ahí está, Efesios 5, 18, ¿qué dice? No os embraguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces Dios quiere que te emborraches del Espíritu. Dios quiere que te pongas bien loco con el Espíritu. Ahí es donde Dios no tiene ningún problema. Pero cuando usas el alcohol y las drogas para hacerlo, Él está en contra de eso. Pero embriagarte, Él quiere que te embriagues. Y las únicas personas que tienen impacto en este mundo son personas embriagadas, porque esas son las que llaman la atención. Yo me recuerdo cuando llegaba a un restaurante embriagado y la compañía que venía conmigo estaba embriagada. Empezábamos a hacer tanto ruido y se caían y hacían show y hablábamos y decíamos cualquier cosa. Todo el mundo nos volteaba a ver. ¿Por qué? Porque estábamos embriagados. Dios quiere que te embriagues para que el mundo te preste atención, pero Dios no quiere que te embriagues con drogas. Quieres que te embriagues del Espíritu Santo. Es cuando empiezas a beber más de lo que tienes capaz. Es cuando tu cuerpo no es capaz de sostener esa presencia, entonces tu cuerpo empieza a ser embriagado. Es cuando ya no puedes con eso que empiezas a ser embriagado. Te tomas una, nada te pasa. Te tomas dos, nada te pasa. Pero si te empiezas a pasar del límite de lo que tu cuerpo puede sostener, empiezas a embriagarte. Cuando sigues tomando y tomando y tomando de la fuente del Espíritu Santo, te vas a embriagar. Y le dije: mi hermano, usted le toma 4 días para embriagarse del Espíritu. ¿Quieres embriagarte? Le dije a él: regístrelo. Si usted se quiere embriagar, le va a costar 4 días buscándolo, y se va a embriagar. Es como decir: yo me embriago con 10 cervezas. A él le cuesta 4 días buscando a Dios para embriagarse. ¿Me está siguiendo? Y luego dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando estás cantando himnos y cánticos espirituales, lo que Dios está registrando es agradecimiento. Eso es lo que Dios registra. Porque dice: cuando hagas esto, estás dando gracias a Dios por todo.
¿Y qué estaba haciendo Pablo y Silas? Orando y luego cantando ¿qué? Himnos. En otras palabras, Pablo y Silas le estaban dando gracias a Dios porque los golpearon. Gracias, Señor, porque libertaste a una muchacha del espíritu de adivinación y nos agarraron y nos golpearon y nos metieron a la cárcel. Gracias, Señor. Cuando estaban cantando el himno, Dios registraba: gracias por eso, gracias por eso, gracias por eso. Y por eso les dije, iglesia, ¿dónde sucedió todo esto? En Filipos. En Filipos fue que ellos fueron encarcelados, golpeados y los metieron al cepo en Filipos, y empezaron a darle gracias a Dios. Y cuando le das gracias a Dios, Él usa todo lo malo que estás pasando para tornarlo en algo bueno. Cuando ellos fueron golpeados delante de todo el pueblo y los metieron a la cárcel y empezaron a orar y nada sucedía, cuando empezaron a cantar, todo mundo los empezó a escuchar, y entonces Dios descendió, abrió las puertas, pudrió los yugos, se cayeron las cadenas, y eso fue lo que trajo el avivamiento a la ciudad de Filipos. Y por eso tenemos una iglesia que se llama Filipos, y de ahí surgió el libro de los Filipenses. Si no fuera por el sufrimiento de Pablo y Silas, no hubiera crecido iglesia en Filipos, no hubiera el libro de Filipenses, no estuviera registrado aquí el libro de los Filipenses. Cuando Pablo entendió qué es lo que estaba sucediendo, por qué fueron golpeados, por qué los metieron en la cárcel, Pablo lo entendió. Cuando Pablo lo entendió, empezó a cantar himnos, empezó a agradecerle a Dios, porque se dio cuenta lo que Dios estaba haciendo. Dios lo que estaba haciendo es que iba a manifestar su poder de tal manera que iban a empezar a buscarlos de esa ciudad a ese Dios, porque toda la ciudad se dio cuenta. Vinieron dos hombres predicando a Cristo y ni las cadenas los pudieron mantener en la cárcel, ni aún la cárcel los pudo mantener ahí. Su Dios descendió, abrió las puertas, las cadenas de todos fueron sueltas. En otras palabras, cerró la cárcel Dios. Le puso un fin a todo el crimen cuando Él llegó. Pablo lo entendió y empezó a darle gracias. Gracias, entiendo lo que estás haciendo. Estás tú proclamando tu nombre en esta ciudad. Le estás mostrando a los filipenses quién eres tú, que tú eres mayor que esta cárcel, que tú eres mayor que toda esta gente que nos agarró, que tú eres mayor que las cadenas y las puertas en cuales nos encerraron. Le estás mostrando a todo mundo quién eres tú. Iglesia, si algo así sucediera en Bronzeville supiera quién es nuestro Dios. Cuando Pablo lo entendió, empezó a agradecer a Dios. Entiendo lo que estás haciendo, y si tuve que sufrir para tú hacer algo, gloria a Dios. Porque lo que no pudo hacer mi mensaje, tu poder lo pudo hacer. Yo prediqué de ti, nadie se convirtió, pero cuando llegaste tú, toda la ciudad se convirtió. Ese es el poder de la adoración. Cuando empiezas a adorar a Dios, Dios te da plena libertad. ¿Quieres gozar de libertad? ¿Quieres caminar en libertad? Camina en adoración. Adora a Dios de día y de noche. ¿Quieres gozar de total liberación? Adora a Dios. No es un secreto, no es un gran secreto, no es algo que tienes que hacer sobrenatural. No, simplemente adora. La gente está buscando soluciones extrañas para su problema, pero son cosas sencillas. Y la vida espiritual es sencilla, pero se paga un precio, porque no es fácil adorar a Dios cuando algo así te ha pasado. Después de ser la burla de todos, después de ser golpeado, después de ser metido a la peor celda de la cárcel, no es fácil adorar a Dios. Es fácil llorar, y por eso muchos lloran, porque eso es fácil hacer. Pero un hombre espiritual va a adorar en esa situación, y entonces va a experimentar lo que nadie había experimentado. Dios descendió allí. Dios no envió un ángel como Pedro.
Con Pedro Dios envió un ángel. ¿Por qué? Porque Pedro estaba dormido. Pero si Pedro hubiera adorado a Dios, hubiera sucedido lo mismo. Dios hubiera desarmado la cárcel. Estos hombres no lloraron. Estos hombres adoraron a Dios. Y Dios descendió. ¿Quieres ver el poder y la gloria de Dios en tu vida y en tu familia? Empieza a adorar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste 2 horas adorando a Dios? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Cuándo fue la última vez cuando dijiste: este día me la voy a pasar adorando tu nombre? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste 30 minutos diciendo: gracias, Jesús? ¿Cuándo fue la última vez? Un profeta joven llegó con un profeta de años y le tocó la puerta y le dijo: quiero orar contigo, ¿me permites orar contigo? Y el profeta le abrió la puerta y le dijo: sí. A medianoche empezamos a orar. Y se inclinaron los dos. Y el profeta joven empezó a orar en otras lenguas. Shakatale bragadas, lema sonda le baragada la brash y Castilla la bragadas. Pasó 1 hora, pasó 2 horas. Y después de 3 horas las lenguas bajaron. Y el profeta viejo iba recuperando fuerzas, porque habían pasado 4 horas. Y el profeta viejo, lo único que había dicho por 4 horas era: gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. 4 horas. Y el profeta joven se cansó de orar y se fortalecía más el profeta viejo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Por qué? Porque no puedes decir el nombre de Jesús sin tocar el área del Espíritu Santo. Porque nadie puede decir que Jesús es Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Cada vez que él decía: gracias, Jesús, el Espíritu Santo lo fortalecía. Cada vez que él decía: gracias, Jesús, el Espíritu Santo desataba el poder de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te inclinaste por 1 hora y lo único que dijiste fue: gracias, Jesús? No. Dices: gracias, Jesús, y empiezas a presentar tus problemas, todo lo que te hace falta, por 1 hora llorando por el problema. Cuando hay hombres que se la pasan horas diciendo: gracias, Jesús. Y cuando tomas tu tiempo para adorar a Dios, Dios empieza a mover, empieza a trabajar, porque Él vive en esa atmósfera. Y Él empieza a trabajar con tu vida, y empieza a trabajar en tus problemas, y empieza a trabajar en tu familia. Todo esto por medio del poder ¿de qué? De la adoración. Desde ahora en adelante, conviértete en un hombre y una mujer de adoración. Conviértete en un hombre y una mujer de adoración. No te estoy diciendo que te aprendas los cantos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que literalmente adores a Dios. No necesitas un canto para adorar a Dios. Es más, no necesitas ni que abrir tu boca para adorar a Dios. Puedes adorarlo dentro de tu corazón y nadie saber que estás adorando a Dios. Pero al momento que pasas 2 horas haciendo eso, el que está a tu lado va a saber que algo está sucediendo. Y sin tú abrir sin tú decir ninguna palabra. Podemos decir: pastor, vamos a agarrar el bus hasta Houston. Son 6 horas, 7 horas. Ya medio camino que yo vaya ahí sentado sin abrir mi boca, vas a empezar a sentir la presencia de Dios, porque nada más voy adorando a Dios sin abrir mi boca. Tú puedes hablar, puedes decir lo que tú quieras, y yo callado. Mi esposa me dice: casi no hablas. No, casi no hablo. Tengo un problema con hablar. No, casi no me gusta hablar. Ya se me olvidaron las cosas que decirte. Ya no sé ni qué hablar. En serio, si te juntas conmigo, es una relación aburrida. Es más, tú vas a hablar más que yo. He aprendido a callarme. Y eso me ha llevado a otro nivel en su presencia. Porque muchos de nosotros hablamos mucho. No, levántate y empieza a adorar. El Espíritu Santo siempre va a depositar un canto dentro de tu corazón. Y tal vez no va a ser todo el canto, tal vez solamente van a ser 3 palabras. Las 3 palabras que el Espíritu Santo depositó en mi corazón por toda la semana de los 5 días que estuvimos aquí fueron 3 palabras: you're not a man, you're not a man,
Esa era mi adoración por 5 días dentro de mi corazón. Me despertaba y lo primero que venía a mi corazón era: You're not a man. You're not a man. Entonces una adoración no tiene que ser todo un canto. No puede ser 2 palabras, puede ser 3 palabras. El Espíritu Santo va a ser el que va a depositar en ti ese canto. Y ese canto lo empiezas a cantar dentro de tu corazón. Y si lo quieres manifestar por fuera, lo puedes hacer. Amén. Es tiempo de caminar en el mundo espiritual más que en el mundo físico en el que vivimos, porque me he dado cuenta que cuando te enfocas mucho en lo exterior, te conviertes en una persona religiosa y no espiritual. Yo me puedo sentar a comer con usted y recibir el plato y empezar a comer, y usted dice: pastor, no oro por los alimentos. ¿Quién te dijo que tengo que orar con la boca? ¿Quién te dijo? ¿Quién te mintió que tengo que orar con la boca? Hay razones o hay situaciones cuando vas a abrir tu boca, especialmente cuando vas a maldecir. Jesús maldijo la higuera y sus discípulos lo escucharon. Significa que Jesús habló con voz alta, la maldijo con voz alta. Pero no toda oración tiene que ser con tus labios. Puedes ir en tu carro callado y vas adorando o vas orando en otras lenguas y nadie lo sabe. Todo el mundo va hablando, todo el mundo va viendo qué está pasando, su mente en otro lugar, y tú conectado con el Espíritu Santo. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo: orad sin cesar. Que no tienes ni que estar abriendo tu boca para estar orando, y nadie sabe que estás orando, porque va a haber lugares donde no te van a dejar orar. ¿Usted cree que en mi trabajo a mí me permiten irme, hincar y empezar a orar? Entonces, ¿cómo cumplo con orar sin cesar? Cuando empiezas a orar sin que nadie se dé cuenta, y tu espíritu se va renovando, y tu espíritu se va fortaleciendo. Le decía al pastor Mario: yo perdí mucho tiempo por mucho tiempo. Perdí mucho tiempo por mucho tiempo, porque antes mi enfoque era encerrarme por 1 hora, 2 horas, 3 horas, y ese era mi tiempo con Dios. De 24 horas, mi tiempo con Dios eran 3, eran 2, eran 1. Y perdía 23 horas, perdía 22 horas, perdía 20 horas, perdía 19 horas del día. ¿Haciendo qué? Trabajando, atendiendo a mi familia, haciendo mis quehaceres. Cuando llegué a entender: puedo hacer eso por 24 horas, que puedo seguir haciendo mis quehaceres y seguir buscando a Dios dentro de mi corazón. Apenas lo estoy aprendiendo. Y es una práctica, es un ejercicio espiritual. Inténtalo, empieza a intentarlo desde hoy. Si ahorita te vas a comer, ahí donde estás comiendo, puedes estar orando. Puedes estar en tu trabajo con tus labios cerrados, llorando o adorando, lo que quieras. Pero es tiempo de que te desconectes de este mundo. Conéctate con el Espíritu y mantente conectado con el Espíritu. Yo quería ver resultados con 1 hora, con 2 horas, con 3 horas, con 4 horas. Yo quería ver resultados, quería ver la gloria, hasta que Dios me dijo: lo que pasa es que estás perdiendo 20 horas desconectado de mí. ¿Te quieres conectar conmigo en 4 horas? Imposible. Por eso no vemos los resultados que queremos ver. Señor, me sacrifiqué 2 horas y ni llegaste. No, porque perdiste 22 horas del día. Y te llenaste tanto del mundo, tanta contaminación, porque caminaste entre el mundo, vistes cosas que no son mías, que son cosas del mundo. Te contaminaste tanto y pensaste que con 2 horas me ibas a encontrar. Por favor, Dios te tiene que llevar a ese lugar. Me di cuenta que a la iglesia le falta caminar en el Espíritu. Sabemos predicar, no tenemos ningún problema predicando, pero vivir en el Espíritu es nuestro problema. Porque cuando vives en el Espíritu no vas a ver las barbaridades
que están sucediendo en la iglesia. No vas a ver los comportamientos de los cristianos de una manera. ¿Me estás siguiendo? El poder de la adoración. Y en esta mañana ponte de pie y dile al Señor: ayúdame a ser un hombre y una mujer adoradora o adorador. Dile: conviérteme en un adorador. Conviérteme en un adorador. No busques más. Aquí estoy yo, Señor. ¿Estás buscando adoradores? En espíritu y en verdad. Conviérteme a mí en uno de ellos y no busques más. Aquí está mi vida. Aquí estoy yo. Conviérteme en un adorador. Conviérteme en un adorador. Abre tu boca, iglesia, si quieres empezar a experimentar el poder y la gloria de Dios. Si quieres experimentar la presencia de Dios como nunca. Si quieres experimentar que Dios te limpie y te purifique como nunca. Si quieres experimentar que Dios te liberte y pudra los yugos, dile al Señor: conviérteme en un adorador. You're the God who opens doors no man can shut. You're not a man, no. You're not a man, no. You're the God of everything. There's no one like you.